Tu sintonía es con este espacio Contestando tu Pregunta, programa que se transmite por más de 40 años por radio, por internet, por YouTube también. Así que vamos a orar para contestar la siguiente pregunta. Amado Dios y Padre Celestial, envuélvenos en tu gloria para que de ella salgamos fortalecidos y bendecidos para entender y asimilar el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Pregunta número 72. Profesor Romero, ¿por qué hubo reyes en Israel si Dios era su rey? Lo que pasa es, en el monte Sinaí, Dios se casó con su pueblo y promulgó los 10 mandamientos con su propia voz ante la presencia de todos los ángeles y de todo el universo que contemplaba ese matrimonio. Al casarse el pueblo de Dios con Dios, y digo que se casó con Dios porque el acta matrimonial era los 10 mandamientos. A partir de ahí, ese pueblo tenía un rey. Y ese sistema de gobierno se llama teocracia, o se llamó teocracia. Es decir, Dios era quien dirigía como rey esa nación. Entonces, desde Moisés, el pueblo de Dios era administrado directamente con Dios, porque Moisés consultaba a Dios y Dios contestaba lo que había de ser y cómo pelear y cuándo no pelear. De ahí que tanto la obra de Moisés como la obra de los 70 ancianos consistía en hacer cumplir esos 10 mandamientos y las leyes adjetivas, que era la ley ritual y la ley nacional, la ley civil. Pero Dios, que sabe todo desde el principio, en su omnisciencia prevé que su pueblo pediría un rey después de un tiempo. Ese rey, aunque Dios previó que ellos pedirían un rey, no cambió la forma de pensar de los judíos, pero sí, si elegían un rey, este debía ser el vicegerente de Dios. Debía ser reconocido como cabeza de la nación Dios. Y su ley, los 10 mandamientos, debía de ser puesta en ejecución en toda la nación. Y mientras el pueblo de Dios estaba obedeciendo su ley, el pueblo de Dios, reitero, prosperó mucho. Pero los reyes vecinos eran personas que ostentaban mucho, y el pueblo de Dios, que era un pueblo sencillo, se cansó de esa sencillez y pidió un rey.
desde los días de Josué, nunca se había administrado un gobierno con tanto éxito y con tanta sabiduría como durante los días del juez Samuel. Samuel fue investido por Dios con una triple función. Era juez, era profeta y era sacerdote. Y este hombre había trabajado con denuedo y con celo por el bienestar de su pueblo, y la nación prosperó con este último rey, o con este último juez de los 15 jueces que hubo en el antiguo Israel. Pero con el devenir de los años, el profeta Samuel se vio obligado a compartir con otros su administración. ¿Quién es mejor que los hijos de Samuel o de un padre piadoso para que regenteen o administren con su padre las cosas sagradas? Pero la nación de Israel consintió que Samuel nombrara a sus dos hijos, pero no con la elección de él. Simplemente el pueblo estuvo de acuerdo que tuvieran los dos hijos de Samuel como coadjutores, como ayudantes de la cosa sagrada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los hijos de Samuel se fueron tras la avaricia y recibieron prebendas, cohecho, y haciendo así, ellos, siendo jueces o trabajando con su padre como juez de Israel, pervirtieron el derecho aceptando prebendas o cohecho, y pervirtieron el derecho. O sea, la persona se daba una sentencia a favor del culpable por vía del dinero. ¿Qué pasó? Estos dos hijos de Samuel se corrompieron tanto que esto pues produjo un descontento en el pueblo de Israel. No había queja contra Samuel, su padre, un excelente juez, pero sí había queja con los hijos de Samuel, y ellos fueron reprendidos y Dios los quitó del cargo, y en consecuencia los israelitas pidieron un rey. ¿Por qué pidieron un rey? Dice Oseas 13:11 que Dios les dio un rey en su furor, es decir, en su ira. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio 4:6, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Eso fue lo que Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos de Dios. Pero ese pueblo, al apartarse de Dios, quedó ciego por el pecado y le imputaron al gobierno divino todos los males que resultaron de su propio pecado e insensatez. Y el Señor ya había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey. Ahora bien, Dios no estaba de acuerdo con que un rey humano guiara a la nación sagrada de Israel, pero Dios respetó
Porque cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo divino, en oposición a la voluntad revelada del cielo, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y puedan en consecuencia arrepentirse del pecado. Dios quería que su pueblo lo consideraran a él y solamente a él como un legislador sabio y una fuente de fortaleza. Pero cuando ellos pusieran un hombre en el trono, tendería este hombre a apartar de Dios los ánimos del pueblo, como pasó siglos después, porque confiaría más en la fuerza humana y menos en el poder de Dios. Y lo tenemos ahí con el rey Acab, con el rey Saúl y una retahíla de reyes que nunca cumplieron la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría? Pasaría que ese rey humano, al pueblo rechazar a Dios como su rey y escoger un rey humano, este imitaría la pompa y el lujo de los monarcas paganos. ¿Qué vendría sobre eso? Impondría cargas al pueblo que no la tenía cuando Dios, que eran impuestos y exacciones en sus personas y en sus propiedades. Ese rey humano exigiría para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes. Los haría conductores de sus vehículos, jinetes, corredores delante de él. Habría de llenar las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, se cosecharan sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Todo eso que no lo tenía antes iba a suceder si elegían un rey humano. No solamente eso, sino que las hijas del rey o las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacer las confiteras, para hacer las panaderas del rey. Y para mantener su reino y estado, el rey se apoderaría de las mejores tierras del pueblo dadas por Jehová mismo. Y no solamente esto, tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio. Y dice la Biblia: y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. ¿Sabe qué dijo el pueblo? El pueblo dijo: no, queremos un rey de carne y hueso, queremos un rey como nosotros, como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Viene bien, ¿eh? Todo eso está en primera de Samuel, en el capítulo 8. Y esa actitud, hermanos, esa actitud de primera de Samuel, capítulo 8, ellos dijeron en el versículo 5: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como todas las demás naciones. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeran, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado para que no reine sobre ellos. Hermanos, eso fue lo que pasó
Eso fue lo que pasó. Los israelitas no se estaban dando cuenta de que ser en este respecto diferentes de las demás naciones era un privilegio y una bendición especial, porque Dios conoce los corazones y sabía cómo dirigir la nación, porque eres rey. Y saben, mis hermanos, Dios proveyó con tristeza de Samuel un rey. Con tristeza Samuel rechazó, pero respetó la actitud del pueblo. Y él hizo los preparativos para ese gran cambio, cambiar a Dios como rey a un rey humano que se vista como ellos. ¿Por qué la nación judía hizo esa petición? Por varias razones. Una de ellas era que querían ser como las demás naciones. Otra, que los hijos de Samuel no eran rectos ante Dios. Y otra, la nación era orgullosa y sensual. Solamente pensaba en dinero y en mujeres. Y dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas que el pueblo se había cansado de su piedad y devoción. ¿Qué tanta Biblia ni Biblia? Queremos una cosa nueva, y menospreció su autoridad humilde. Hermanos, pidieron un rey. Y al pedir ese rey, ellos desconocían que las cualidades personales del futuro rey eran tales que halagaban el orgullo que había impulsado el corazón del pueblo a desear un rey. Y lo buscaron hermoso, bien parecido. Y de ese rey hablaremos en la próxima entrega, sobre los reyes de Israel. Suscríbase a este programa Contestando tu Pregunta del profesor Ramón Romero. Dele clic a la campanita, haga sus preguntas y escríbanos a través de internet y especialmente por YouTube. Y nosotros, con la ayuda del Dios Altísimo, contestaremos sus preguntas. Esta es la pregunta número 72 de este espacio Contestando tu Pregunta. Que Dios nos bendiga y nos guarde.